Entonces pasamos a la segunda parte de esta actividad. Es un panel de discusión moderado por Andrea Repeto. Invito a Andrea, a Lucila, a Paula y a Paola, ¿cierto? Gracias en nombre del espacio público a nuestras tres panelistas. Como decía Guillermo, estamos orgullosos de que esto sea 100% feminizado. Nosotros tenemos las cuotas corridas para el otro lado. Y además son tres personas que de distintos ámbitos han estado trabajando en temas laborales, en temas de inserción, no solamente jóvenes muchas veces, y de distintas perspectivas, desde lo público, desde las organizaciones sociales y también desde la academia. Por orden alfabético, quisiera presentarles a Paula Agurto. Ella es socióloga con un diplomado en Gerencia Social y Políticas Públicas y hoy día es la coordinadora de proyectos en el programa SenseBID. Ha tenido mucha experiencia en estos temas y también nos puede presentar una visión desde lo público, desde el Estado, ante estos temas. Lucila Bernier es economista, doctorada en economía. Ella es economista principal de la CAF y docente en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Lucila nos puede dar una visión más académica de estos temas, bien complementario con dos de los estudios que nos presentaron hace un rato atrás. Y por último, Paola Pérez, que es asistente social con postítulo en Educación y Género, y que ella hoy día se desempeña como directora de Desarrollo Social de la Fundación Educacional Súmate del Hogar de Cristo, que es una de las fundaciones que Juan indagó sobre su funcionamiento. Así que muchísimas gracias a las tres por estar acá. La idea es que discutamos sobre el tema, que nos ayuden a analizar un poco los resultados de estos tres trabajos que nos acaban de presentar. Que tienen distintas perspectivas, algunas más internacionales, otras menos, unas más académicas, otras más prácticas, para tratar de entender y avanzar en cómo abordamos el tema de la inserción social y educacional de los jóvenes, no solamente enfocado en el tema de los que no estudian ni trabajan, los ninis, pero también en términos de las capacidades que le estamos entregando como sociedad a los jóvenes. Quería partir preguntándole a las tres, no sé cuál de quién quisiera partir, en que estos trabajos nos han mostrado distintas herramientas. Aquí hay así como un popurrí de cosas que suceden. Por un lado hay herramientas para la demanda, subsidios a los jóvenes, salarios mínimos diferenciados, o con una regulación, podemos decir, un poquito más relajada para los empleadores que contratan a jóvenes. Después está toda la perspectiva desde el joven, de entregarle herramientas, ya sea cognitivas, no cognitivas, ayudarlos a retomar sus estudios en algunos casos, como lo hace Súmate, otros para adquirir capacitación en oficios, habilidades para el trabajo, que es la perspectiva de Sense. Y también se habló un poquito aquí, y hay poco de eso, si alcanzamos a preguntarle más adelante, sobre el tema del emprendimiento. También hay otras herramientas así como para trabajar por cuenta propia, no solamente para emplearse. ¿Qué perspectiva tienen ustedes de este conjunto de herramientas? ¿Este conjunto es porque no sabemos muy bien qué es lo que funciona o porque de verdad este es un problema y tiene múltiples facetas y hay que tomarlas por distintos lados? ¿Cómo ven ustedes desde la perspectiva de la experiencia propia este conjunto de herramientas? No sé, ¿quién de ustedes quiere partir? Lucila. ¿Sí? Yo creo que es un poco de las dos cosas. El problema es multidimensional, lo dijo Guillermo, lo dijo Juan, lo dijeron las chicas y también Evelyn, por supuesto. Y también está la otra razón. No sabemos mucho sobre qué funciona y qué no para resolver ese problema multidimensional. Y el reflejo está en la variedad de programas que revisa Evelyn, por ejemplo, en el tema laboral, y en que además, metiéndonos un poquito más dentro de cada programa, también encontramos múltiples componentes o múltiples patas de cada intervención. El típico caso de un programa como Juventud Empleo o Jóvenes en Acción, que tiene capacitación en el aula en técnica, en habilidades técnicas, capacitación en habilidades blandas, tenemos pasantía y otras veces tenemos subsidios también acompañando y fomentando la demanda laboral. Entonces, básicamente tenemos una complejidad muy grande en la problemática Nini y tenemos un montón de herramientas dando vueltas sobre las que sabemos poco pata a pata. Y sabemos en cambio mucho en otras etapas de la vida de las personas y cómo incluir socialmente, por ejemplo, desde la niñez. Sabemos un montón de primera infancia. Sabemos que hay que hacer básicamente 4 cosas. Sabemos que tenemos que nutrir bien a nuestros niños,
sabemos que tienen que dormir bien, no estar estresados y no estar maltratados, y sabemos que la estimulación temprana tiene un potencial muy fuerte. Esas cosas las sabemos para la niñez, y no sabemos que 4 o 5 cosas son efectivas en la adolescencia, porque encontramos que en los jóvenes las trabas son de muy diversa índole y hay que atacarlas, parece, todas a la vez o una por una, pero todavía no sabemos cómo. Hola, sí. Sí, agregar un poco a eso, que además de lo complejo o multidimensional que es la problemática, yo también diría que el periodo o la etapa de ser niño trae consigo también daños profundos que desconocemos también y que por lo tanto hacen que la oferta programática que exista es un poco tentativa, ¿ya? Desconoce cuál es el fenómeno complejo. Tú ya decías, desconoce un poco la etapa propiamente tal, pero también desconoce los daños provocados del hecho de haber estado por un periodo determinado en una condición de niño, ¿ya? Nosotros creemos que eso implica que los programas tienen que hacer apuestas reparatorias un poco a ciegas, y por eso también somos capaces de mirar que tiene diversos énfasis, ¿ya? Y además añadir eso de que no somos capaces de evaluarlo todavía. Pero creo que además del fenómeno poco conocido, también es importante profundizar en cuál es el daño provocado en la condición de Nini para que podamos saber, por ejemplo, cuáles son aquellas habilidades blandas que deben ser claves para apuntar al movimiento y al desarrollo de esta reparación y por lo tanto de una inserción social mucho más adecuada. Yo creo que ahí hay un mundo importante y por lo tanto también la redefinición de los programas hoy día es algo que podría ser dado con mayor certeza siempre y cuando tengamos estos otros elementos que permitan acertar de mejor forma en los énfasis que cada programa tiene que tener. Paula. Yo creo que sabemos más a veces de lo que podemos reflejar con fundamento. Creo que nos falta más evidencia, pero yo creo que hay harta información. Los temas relacionados a los ninis están bien vinculados a los temas de desempleo juvenil, como todos saben, y el tema del desempleo juvenil, triplicando las tasas del desempleo adulto, es muy histórico, está muy estudiado. Ahora, desde las políticas públicas, sin duda que hay conocimiento no sistematizado. El tiempo no juega a favor tampoco de las intervenciones, menos en proyectos gubernamentales que duran 4 años y que con políticas de gobierno que se quieren implementar en 4 años a veces y que pierden continuidad por distintos énfasis. Eso no ayuda tampoco a una problemática tan compleja. Y también tenemos problemas con la escala. Yo solo quisiera ilustrar que del 2010 a la fecha los recursos en inversión de capacitación, si bien no exclusivamente en jóvenes, pero se han triplicado. Pasamos de un presupuesto cercano a los 60.000 millones de pesos en el 2010 a un presupuesto que actualmente, incluyendo los subsidios de empleo, que se llevan casi 100.000 millones de pesos, estamos hablando de 215.000 millones de pesos puestos anualmente en el sistema para favorecer distintas intervenciones relacionadas al ámbito de la capacitación. Entonces, yo creo que el problema es multidimensional y por lo tanto es muy difícil la solucionativa. Tratemos de desmenuzar un poquito entonces el problema que tiene todas estas dimensiones. En su presentación, Alejandra habló más que de desmotivado, de desconectado. Juan volvió a tomar el punto. Paola, ¿tú nos podrías contar un poco cómo llega uno a esos jóvenes que están, no sé, estamos acostumbrados a hablarles con nuestro vocabulario, ¿eh? Nosotros pensamos que hay que educarse porque estamos formados, sí, porque hay una valoración, al trabajo. Y no estoy segura de que nosotros seamos capaces de alguna manera de llegar a ellos y hablarles con el vocabulario que necesitan y para que quizás somos nosotros los desconectados en alguna dimensión con respecto a ello. ¿Cómo llega uno a esos jóvenes más vulnerables que están en otra? No sé cuál es la descripción. ¿Cuál es la percepción de ustedes desde Súmate en términos de atraer a los jóvenes a estos programas? Sí. Que les hagan sentido, de que les van a servir. Bueno, efectivamente la atracción es un tema, o sea, buscar y llegar a los verdaderos chicos que están fuera del ámbito del trabajo, del ámbito del estudio, ha sido un desafío. Yo creo que una de las cosas que hemos logrado como una práctica
buena, digamos, y que nos ha permitido acercarnos es la inserción territorial, es decir, que los programas estén localizados en los territorios. Tenemos una especie, como le llamamos, como una matriz, ya donde mapeamos sectores y donde mapeamos también la problemática. Y por lo tanto, esos son los lugares donde, si tenemos que instalarnos con una escuela de reinserción educativa, por ejemplo, es donde debemos estar. Por un lado, porque esa inserción es la que nos permite ser parte del lugar, de ser parte del sector, y yo diría que al instalarse de esa manera, una de las cosas que más funcionan y que es cómo llegan los chicos a Súmate es lo que nosotros llamamos como el boca a boca, ¿ya? Es decir, no hay otra manera de llegar que aquel joven que vive una experiencia con nosotros y que es capaz de transmitir esa experiencia a sus pares. Eso es algo que, o sea, si tú dices cómo llegan, es que mi amigo, es que mi compañero, mi primo me comentó de esto y quiero ver de qué se trata. Eso es algo súper importante. Y yo diría que por otro lado, lo que son las organizaciones, o sea, una escuela que se inserta territorialmente debe ser una escuela abierta al sector, de manera de permearse y de aportar a ese lugar. Por lo tanto, la relación también con redes sociales, juntas de vecinos, clubes deportivos, grupos juveniles, etcétera, es clave. Porque no hay otra manera de encontrarlos, porque ellos no llegan, sino que es a través de su propia red, de su propio entorno y de la experiencia vivida por otros. Entonces, estas escuelas un poquito más abiertas que permiten que jueguen a la pelota, el club deportivo puede jugar en la cancha, puede jugar en la cancha de la escuela, hace que tenga un impacto de revinculación de estos jóvenes con el mundo de la educación. Bueno, ¿Sí? hay que estar ahí. Sí. Siguiendo un poquito en la misma línea, Lucila, cuando Evelyn en su presentación planteó un punto que a mí que siempre me genera así como un poquito de dolor de estómago, te voy a decir a ti, no de guata, para que se entienda. Que aquí tenemos recursos escasos, Paula sabe bien de eso, bueno, todos ustedes saben bien de eso, es que en el fondo acá hay un grupo que de verdad necesita esto. Pero no necesariamente ese es el grupo que se ve beneficiado fácilmente por las cosas que le damos. Hay algunos que van a encontrar trabajo más fácilmente, una pequeña intervención, entonces cuando uno los invita, ve mucho éxito en ese grupo, pero no necesariamente está interviniendo a los que están más rezagados, porque quizás les cuesta llegar a ellos, porque quizás les hace menos sentido, o porque quizás lo que tú tienes que hacer es tan grande que no estamos capacitados para darlo, o para darnos cuenta de cuáles son efectivamente esas cosas que necesitan. ¿Cómo ves tú este problema de la focalización? Al final es un problema de focalización. Sí, de acuerdo totalmente con lo que Paola decía de que hay que ir a buscarlos, y eso para la política pública y la escala es un desafío, porque justamente cómo buscarlos implica la bajada al territorio, implica un trabajo de revinculación con distintas instituciones y con los mismos niños y sus familias, que es caso a caso, familia a familia y demás. Y es por eso también un poco que no sabemos nosotros, desde la academia o desde que nos estamos tratando de generar conocimiento en estos temas, no sabemos mucho sobre cómo esas grandes experiencias, esos grandes esfuerzos realmente funcionan. Lo que tú decías, sabemos por información y por experiencia que muchas de esas cosas son súper exitosas. También sabemos del trabajo puesto por las organizaciones en eso, y en realidad lo que falta es sistematización. Desde nosotros, de nuestro lado, que tratamos de generar conocimiento sistemático y a veces transferible de una experiencia a otra, es realmente un desafío entender esos esfuerzos particulares y resumirlos en un número de impacto. Pero yo creo que no es una batalla que tengamos que abandonar, porque justamente queremos poner en agenda este tipo de intervenciones exitosas y intentar formas de escalamiento. Entonces, bueno, nosotros desde CAF tenemos la intención de trabajar, por ejemplo, de hecho, el acercamiento con el espacio público, que creemos súper valioso el trabajo que están haciendo, de vincular este tipo de instituciones con el sector público y con organismos como CAF que tienen interés en generar conocimiento, es tratar de justamente no abandonar esa batalla y hacer algo por sistematizar la evidencia que se genera día a día de los esfuerzos de este tipo de instituciones que bajan al territorio y buscan a la gente y focalizan a través de esfuerzos humanos totalmente, caso a caso. Paula, siguiendo un poquito en la misma línea de lo que planteaba Lucila, en el fondo aquí hay jóvenes con problemas bien distintos. Hay algunos que han desertado del sistema escolar, otros que han tenido hijos, han quedado embarazados, han tenido
problemas con la justicia, drogas, alcohol, qué sé yo. Y en el fondo el Estado, ¿qué capacidad tiene en el fondo para dar herramientas múltiples para problemas muy distintos desde una escala muy grande? No me acuerdo los números del Más Capaz, tú nos puedes recordar cuánto hay para los jóvenes, pero pensando en el fondo que hay mucho interés, hay una problemática muy grande, pero por otro lado estos problemas son tan diversos entre sí. ¿Cómo ayudar en el fondo a programas como Súmate, Proyecto B, los distintos que se han mencionado acá, a que escalen a estos distintos grupos, a estos distintos niveles, a que lleguen al territorio? ¿Cómo la interacción desde el CENSE, desde el Estado, con estas distintas instituciones que en el fondo son en las que el Estado delega un poquito esta labor? No completamente, viene con mucha regulación de ustedes y todo, pero ¿cómo se hace en el fondo para hacer crecer esto y poder abordar el problema con todas sus Mira, yo creo que por eso mencioné el tema de los recursos, porque si bien pueden haber no los remedios completamente garantizados, sí ha habido un esfuerzo en la última década, diría yo, de incrementar. Hay la convicción de que este problema es grande, de que hay que hacerse cargo y de que hay que poner la mayor cantidad de recursos, ir generando la evidencia para ver qué funciona. Ahora, ¿cuál es el problema de la política, en mi opinión? Es el corto plazo, es que no haya un plan de largo plazo. Estas intervenciones, yo pensaba, sobre todo en poblaciones juveniles, ¿para qué nos sirve la categoría NINI especialmente? Para identificar un problema que no tienen la mayoría, no tienen todos los jóvenes, ¿cierto? ¿Qué hay en los NINI? Decía yo. Cuando miraba la bibliografía o alguna evidencia, uno encuentra que hay inactividad asociada, ¿cierto? Pero hay harto cuidado de terceros también a cargo de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Podemos decir que eso no es una tarea socialmente importante, cómo también nos hacemos cargo. Para mí, en mi opinión, un joven que está a cargo de sus hermanos, una madre adolescente que está a cargo de su hijo, no necesariamente es un joven inactivo, es un joven inactivo en el mercado del trabajo, pero cumple una función social muy importante, ¿cierto? Entonces, es distinto a aquellos jóvenes que no tienen ninguna ocupación, no están a cargo ni de sus hermanos, ni de sus familias, ni de su abuela, ni de su madre, etc. Entonces, cuando miro las estadísticas y cercano al 80%, según la séptima encuesta del INJU, decía que más o menos cerca del 80-82% eran mujeres y muchas de ellas declaraban, sobre el 75% de las personas que se declaraban en esa condición o que caían en esta clasificación eran personas que se dedican al cuidado tercero. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un elemento que yo propongo que también uno mire con detención, porque dentro de los NINI tenemos entonces deserción, como decía Andrea, embarazo, marginalidad, pobreza. Entonces yo veo el problema de la siguiente manera para la política pública. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos en una etapa vital de desarrollo, como pasar de la adolescencia a la juventud, de la escuela al trabajo, una etapa en que uno se está conociendo y está viendo sus intereses y sus posibilidades también? Mantenemos esta capacidad de los jóvenes de decir, yo puedo y yo estoy dentro. Aquí hay dos problemas, yo creo, el reconocimiento de las capacidades por parte de los jóvenes y el fenómeno de la inclusión. ¿Cómo hacemos que los jóvenes no se sientan fuera del sistema, se sientan dentro del sistema? Entonces, creo que ese es un fenómeno que la política tiene una deuda de cómo lo resolvemos. Aquí a mí me hace harto sentido que el desafío para el Estado es el trabajo como un sistema. O sea, para el joven, el desarrollo de la intersectorialidad. Si yo tengo que atender a una joven adolescente que tuvo un embarazo pero quiere salir adelante, quiere volver a la escuela y además quiere trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo que la intervención no tenga que ir al consultorio y además a la UMIR? ¿Cómo hago yo que para el joven que requiere una atención integral, la ventanilla sea única? Yo creo que ese es un primer problema que habría que resolver, porque lo que uno ve de las soluciones que han funcionado en otros países, aquí mismo, en la escala de Súmate, en la escala de Proyecto B, en la escala del Infocap, es que el reconocimiento del vínculo con alguien que te atiende, no con una política social que no tiene nombre, no con el Ministerio de Salud, no es con el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Es con Paola, es con alguien que te ve la cara y que te dice, mira, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, pero además tú tienes muchos recursos, yo te voy a ayudar en el reconocimiento de esos recursos. Creo que también otro desafío que uno podría causar, Andrea, es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer políticas asistenciales o vamos a hacer políticas que promuevan el desarrollo? Vamos a hacer políticas en que el desafío es que yo ponga a disposición y disminuya las asimetrías de información para esta población objetivo, o voy a decirle lo que tiene que hacer. En mi opinión, yo creo que el Estado tiene que generar
los mecanismos para que los jóvenes y las personas tengan toda la información disponible y tengan los procesos de ayuda para tomar las decisiones. Pero las decisiones son de ellos, no son mías. Entonces, como Estado, digo, eso es como para poner algunos elementos. Paola, en tu experiencia, ¿es escalable lo que ustedes hacen? ¿Cuánto dependen de personas específicas? Cuando Juan presentaba su proyecto, su trabajo, nos mostraba que había alguien que impulsó esto, alguien así como con una vocación hacia lo público, en el territorio, en las personas. ¿Cuánto dependen estas instituciones de alguien que represente esto y que hace que sean más difíciles de escalar? ¿O de verdad estos son multiplicables si hubiese más recursos del Estado, se pudiese crear más súmates o más varios de estos otros fondos de organizaciones que trabajan en la realidad, así con la práctica, así como con las personas? ¿Cuál es tu percepción en eso? Yo creo que hoy estamos en una etapa un poco distinta. O sea, el tema de poder, por ejemplo, vincularnos a instituciones que nos ayuden a medir lo que hacemos, hace que de alguna manera tengamos un paso a algo mejor. Claro, surge muy desde la pasión, desde las ganas de hacer cosas, desde el vínculo, desde una forma de hacer el trabajo, pero yo diría que hoy en día lo que hemos ido construyendo es un proceso mucho más riguroso, más estandarizado, a partir, por ejemplo, en el caso nuestro, de definir modelos técnicos que sean exportables a otros, ya con algunos procedimientos o protocolos medianamente probados que nos van diciendo y nos van dando luces de que hay maneras de hacer las cosas que tienen un sentido. Yo diría que hoy en día, por ejemplo, la alianza, como bien lo mencionaban en el estudio con MIDUC, ya nos está empezando a dar buenas luces de qué habilidades blandas son las que, porque hemos probado 20, ¿eh? ¿Cuáles de todas esas son aquellas que efectivamente permiten mover otras cosas? Es una medición que tenemos 2 veces al año y que probablemente donde podamos decir cosas más certeras va a ser, no sé, en el 2018, o sea, es un proceso que va a permitir construir ese camino. Y por otro lado, lo que hoy día también estamos trabajando son estudios de egresados. Para nosotros eso es bien importante, es tener estas mediciones de impacto, saber qué hemos hecho bien y qué dicen los jóvenes de lo que han recibido, y la oferta de propuesta de Súmate es la que ha tenido mejor y mayor impacto en ellos. Entonces, yo diría que en un principio efectivamente esto se construye desde las ganas, la pasión y todo. Hoy día se puede hacer mucho más riguroso y yo creo que efectivamente el tema de recursos es un tema importante, porque esto de exportar formas de hacer las cosas implica también ser capaz. Nosotros estamos en región metropolitana, Biobío y La Quinta, o sea, si alguien en Coyhaique quiere hacer una escuela de reinserción educativa, tenemos muy pocas posibilidades de compartir la experiencia, de traspasar formas o sistemas, porque no solo es un documento, también tenemos mucho en el tema de modelar estilos de trabajo, sobre todo en esto que tiene que ver con algo que no solo es técnico, sino también es bastante más desde la experiencia y desde cómo se hacen las cosas, ¿sí? Lucila, algo de lo que se habla, siempre se habla más para mujeres que para jóvenes, y tengo la impresión de que hay más programas para mujeres que para jóvenes, que tiene que ver con el entendimiento. Fue tocado, sobre todo en el trabajo de Evelyn, se menciona como esto una opción que algunos países han tomado. ¿Qué tu lectura, desde una visión así más académica, pero también hacia la política social, tiene sobre esta posibilidad? Porque se ahorra algunas cosas, se ahorra encontrar el empleador, se ahorra toda la parte de inserción laboral, hacer intermediación, pero por otro lado estamos hablando de jóvenes en riesgo y emprender es riesgoso, por definición. O sea, la gente prueba, no sé cuáles son las tasas, pero probarán 10 cosas para que funcione una. ¿Cuál te parece que es una política apropiada en ese sentido? Puede que entregue herramientas de largo plazo que pueden ser súper útiles, o sea, pero también puede tener el riesgo de frustrarse porque no te va a funcionar. ¿Cómo ves tú eso como una posibilidad para los jóvenes? ¿Se usa mucho para las mujeres? No creo que hay menos experiencia para los jóvenes. ¿Cuál es tu perspectiva? Es un tema controversial. En la política pública lo es y en la academia también lo es, porque
la respuesta primero no es clara y depende del contexto. Hay lugares donde las intervenciones, que como decía Evelyn, son a veces solo financiamiento de la microempresa o el microemprendimiento y a veces tienen una patita de capacitación y sabemos que las dos juntas funcionan mejor que separadas. Eso es lo que sabemos por ahora. Lo que no sabemos muy bien es qué pasa con esos jóvenes en el largo plazo después de que fomentamos su entrada al mundo laboral a través del emprendimiento. Y ahí vienen lo que vos decís. Son jóvenes en riesgo y sumar, digamos, al que el mundo laboral sea, digamos, también riesgoso, porque la actividad empresarial emprendedora tiene esa componente, puede meterlos al mundo laboral por una puerta que no necesariamente sea la de la estabilidad, la del crecimiento y la de la formalidad. Lo que nosotros, estuvimos estudiando el caso del microemprendimiento en América Latina y encontramos que es una salida prometedora para ciertos tipos de poblaciones donde efectivamente la actividad económica local no ofrece posibilidades de inserción laboral formal, pero puede no serlo en grandes urbes o en ciudades que tienen, digamos, oportunidades de salida laboral formal, porque en esos casos, y es algo que la literatura está empezando a mostrar, es que hay efectos cicatriz de entrada al mundo laboral a través del microemprendimiento. El microemprendimiento se asocia mucho a la informalidad y esa entrada a través de la informalidad deja secuelas en el largo plazo y las trayectorias laborales de los jóvenes que entraron por el microemprendimiento suelen ser más inestables, de menor crecimiento en términos de salario a lo largo de la vida, de menor progreso profesional o ocupacional. Entonces hay una disyuntiva ahí entre qué ofrece la economía local en términos de posibilidades de empleo formal y cuando no hay esas posibilidades, el microemprendimiento parece como un plan, sí, opcional, pero no siempre, digamos, es la mejor alternativa en términos de lo que le va a esperar al joven en todo el resto de su vida laboral. Entonces hay ahí... ¿Y cuál crees tú que es el canal de que generar esta huella en el fondo negativa? Es una pregunta que, ¿no? Sobre todo la que tenemos mucho interés en seguir aprendiendo un poco más. La idea es que entrar, digamos, al mundo laboral por la puerta de la informalidad puede desconectarlo al joven de las redes laborales que promueven, digamos, encontrar mejores trabajos o ir cambiando de trabajo a través de contactos. Entonces, entrar a la informalidad te puede meter en un mundo donde tus contactos no tienen tampoco buenos contactos. Entonces, a través del efecto red, la entrada al mundo de la informalidad puede tener, digamos, ese efecto absorbente. Entras a la informalidad y la informalidad te chupa, no te saca no te deja salir de ahí. Después hay otras hipótesis que tienen que ver, y eso tiene que ver un poco con ideas de segmentación laboral o de segregación. Las otras historias tienen que ver un poco con el desgaste de las habilidades. Uno sale de la secundaria, si es que sale, con suerte, con un conjunto de habilidades que en el mundo de la informalidad parece no fomentar o parece que se fueran como deteriorando. Algunas reglas del mundo laboral parecen distintas en la informalidad que en la formalidad y habría como una erosión, un deterioro más rápido de esas habilidades en el mundo de la informalidad que en el mundo de la formalidad. Entonces ese es otro conjunto, digamos, de hipótesis, pero las dos no creo que sean excluyentes, creo que hay un poco de las dos cosas en esto. Paula, lo que dice Lucila para el emprendimiento, yo creo que también puede ser cierto para el empleo formal, el empleo dependiente, no necesariamente formal, de que uno necesita la red para ir a encontrar trabajo. ¿Cómo interactúan los programas que tiene Censo hoy día, que tiene el Ministerio del Trabajo, con el sistema educacional mismo? ¿Cómo facilitamos el paso incluso pensando en chicos que no desertaron, que terminaron formalmente sus estudios, y no siguen estudiando inmediatamente? ¿Cómo el sistema les facilita el paso al mundo laboral? Porque en el fondo para encontrar trabajo uno necesita estar en una red social que tenga trabajo. O sea, es mucho más fácil conseguir trabajo a través de los amigos, los parientes y correr la bola de que estoy buscando trabajo. Cuando sobre todo vienen de un mundo más vulnerables en que están en un ambiente en que hay menos gente trabajando. ¿Qué perspectiva ha tomado la política pública en Chile en ese sentido, el paso del mundo educacional al trabajo? Mira, yo creo que hay harta coincidencia en que hay que hacer algo. Ahora, ¿cuánto de eso se hace coordinadamente? Yo creo que no ha logrado ser resuelto. Yo te diría que hay dos problemáticas que preocupan mucho desde el mundo del trabajo: la deserción escolar porque al final nosotros decimos en el sistema de capacitación llegan las personas que muchas veces no terminaron, desertaron o no encontraron otras opciones,
y nosotros no tenemos el tiempo que tiene a veces educación para tener 1 año o 2 años en un proceso de capacitación. Nos gustaría tenerlo, pero a veces no lo tenemos, entonces tenemos que producir cosas en 6 meses, tener resultados de colocación y eso tensiona mucho el quehacer. Y la otra es que efectivamente no hay programas coordinados, estamos haciendo algunas cosas ahora que vamos a implementar a partir del segundo semestre, que tienen que ver con conectar el espacio escolar de tercero y cuarto medio, básicamente en liceos TP estamos pensando, estamos trabajando ahí con Marcela Arellano, un proyecto que tenga que ver con el entrenamiento para la búsqueda de empleo, como competencias de empleabilidad en el último semestre, por ejemplo, de los cuartos medios. Eso estamos pensando, en las horas de libre disposición, hacer un dispositivo que tenga que ver más bien con la coordinación con el Ministerio del Trabajo, que sean capacitadores los que brinden esto, o empleadores, en fin, pero que el dispositivo sea mayor entrenamiento en la búsqueda de empleo. Y lo otro, yo creo que es un desafío grande que yo siempre he pensado que debería estar mucho más conectado. El egreso de los jóvenes TP con un programa de aprendices, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que, si bien el chico puede haber tenido una serie de aprendizaje, ya terminó una etapa, no quede en nada cuando llegó diciembre y en realidad esos chicos, como tú dices, que no tenían ninguna red, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, el aprendices pueda hacer un programa que les permita hacer sus prácticas? Muchos jóvenes que además terminan la educación técnica, cerca del 50%, no hace la práctica laboral y por lo tanto no tiene su primer paso terminado, que es su título técnico validado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que esa etapa sea importante? ¿Por qué lo menciono? Porque como el problema de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral es un problema de larga duración, de larga trayectoria, nos requiere pequeño reconocimiento. Y entonces lo que nosotros hemos visto en el sistema de capacitación, sobre todo en los jóvenes más vulnerables, es que la posibilidad de que los jóvenes se vayan dando cuenta de que están aprendiendo y de que tienen un reconocimiento por eso. Entonces hacemos módulos cortitos y entonces la gente dice, me hicieron una prueba y aprendí. Eso es muy diferente a no tener nada, a que al final alguien certifique asistencia. Entonces yo creo que eso también es como un gatillo que uno debería ir movilizando en la política social. O sea, pequeños logros, reconocimiento y entonces sigo. Porque entonces yo pude terminar esta etapa. No soy el que me dice mi mamá, que en realidad soy un vago, ¿cachai? Entonces que no voy a hacer nada en la vida. Entonces, y ese feedback, incluso yo te digo, nosotros lo vimos en un programa que hicimos con el Jóvenes Bicentenario en población en libertad vigilada, chicos de 16 años, que nadie creía en ellos, y los delegados nos decían, estos chicos pasaron un programa de 3 meses en que lo que hacía era conocer 3 ocupaciones, no teníamos ni una expectativa de que ellos se insertaran, solo que conocieran que el mercado del trabajo era una posibilidad real para ellos y que después se conectaran con programas de capacitación. Pero además ese programa tenía muchas cosas sociales de reconocimiento de la inclusión. Yo estoy dentro, entonces además tenía que llevarlo a la moneda o hacer un reconocimiento en empresas porque tenían 16 años y están fuera. Si estamos en libertad vigilamos, estamos en la capacha. Entonces, y el fenómeno de inclusión que te provoca la sensación de que alguien te considera posible una oportunidad para ti, yo te digo que es la gran diferencia. O sea, que él crea que puede es una gran distinción. ¿Cómo hacemos que la política logre ese efecto? Es parte importante en la trayectoria de educación y trabajo. Que no pierda la motivación. Paola, ¿cómo hacen este rol ustedes dentro de Súmate? ¿Cómo hacen en el fondo para mantenerlos motivados? Hablamos de la atracción, pero también de que no haya ausentismo, que también tocaban los trabajos que expusieron recién, que no haya deserción de estos mismos programas y que al final en esta etapa en el fondo se sientan con las capacidades, el empuje y la coordinación en el fondo para poder ir a encontrar un trabajo posterior. ¿Cómo funcionan ustedes en Súmate? Sí, comparto lo que dice Paula, o sea, el tema de poder ir dando pasos que permitan al joven ver que va logrando cosas. Eso es como simbólico, pero es impactante porque efectivamente lo que hace es recobrar la confianza, que yo creo que es una cosa que se daña profundamente. Entonces, en la medida en que ve que estos pequeños pasos van teniendo fruto, va confiando en sí mismo, va confiando en que esto tiene una alternativa buena para el futuro, para lo que puede lograr como con proyectos distintos, cualquiera sea. Eso por un lado, nosotros lo hacemos harto pensando en esto que también mencionaba en uno de los estudios de pasar de los objetivos del programa a poner el foco en los objetivos que los jóvenes tienen. ¿Ya? Algunos más ambiciosos, otros menos ambiciosos,
cómo van también siendo eficientes en el trabajo que entrega. A los jóvenes retoman con muchas ganas los procesos de estudios o los procesos de formación, de capacitación, pero tienen poco tiempo para eso. En especial aquellos, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están ya con sus niños, con hijos, o están a cargo de otros, o tienen otras cosas que hacer. El tiempo es clave. Entonces, como también nosotros, por ejemplo, en educación es un desafío tremendo. O sea, cómo flexibilizamos y somos capaces de adaptar el aprendizaje individual que cada uno tiene, más que estas cosas estandarizadas donde tiene que pasar matemática 1, matemática 2, matemática 3, por decir algo. Entonces, ¿cómo adaptamos eso a la necesidad y al avance que cada chico tiene? Porque jugamos también en torno a los tiempos personales. Ya, para una chica que está con un hijo a su cuidado, un año puede ser tremendos tiempos, por lo tanto es como rápidamente retoma el nivela con habilidades, con aprendizaje y puedes pasar al siguiente. Eso de tener logros inmediatos, yo comparto que es algo vital, nosotros lo hacemos y lo estamos reflexionando permanentemente, cómo lo mejoramos, cómo con la rigidez también que nos da, nosotros somos una escuela subvencionada y por lo tanto la rigidez desde la estructura vamos moviéndonos al borde de la legalidad de nosotros. Vamos que nos salga de acá para poder generar las mayores flexibilidades con los chicos y adaptando a la realidad que cada uno tiene. Me imagino que en el público también tienen preguntas, comentarios, no solamente a nuestros panelistas, sino que también eventualmente a quienes presentaron nuestro trabajo. Mariano. Hola, ¿qué tal? Primero, mil felicitaciones, un panel extraordinario, de verdad, escucharla tremendamente, perdón. Yo soy Mariano Montenegro, soy médico psiquiatra y he trabajado mucho en política pública, me interesa muchísimo la política pública y he trabajado fuertemente con personas privadas de libertad y personas con consumo problemático de drogas, que son ninis por excelencia, y que yo creo que claramente son el último lugar del escalafón, ¿eh? Claramente cárcel y adicciones ya estamos en el último lugar con el mayor daño, Entonces, primero, tremendamente complementario las cuatro, ¿eh? De verdad es un panel de lujo poder escucharla porque creo que se hacen preguntas tremendamente fundamentales y respuestas, ¿eh? Yo creo que ya se están dando algunas respuestas que creo que son interesantes de los caminos. Yo quizá, entre comentario y pregunta, qué importante es tener las estrategias motivacionales más claras. Decir, que Andrea lo preguntaste yo creo que un par de veces, yo creo que es súper importante, las estrategias motivacionales, cómo ir protocolizando esta estrategia, porque creo que es una de las cosas más difíciles de mantener a la gente motivada. Pero también dijiste algo muy importante de Súmate, ¿tu nombre? Paola. Que yo creo que también tenemos que hacer ese análisis profundo de los daños, sin problema, por supuesto no para discriminar, sino que para ayudar, ¿no es cierto? Porque a veces uno dice, no voy a describir daños porque con eso estamos estigmatizando que son cabros dañados y buf. No, es decir, ¿cómo lo miramos bien? Porque hay daños que produce el nini, pero también hay daños que vienen previo y por eso es nini, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener una mirada profunda en eso, porque nos va a dar pauta para poder actuar con las habilidades no cognitivas, también algunas cognitivas, por supuesto, que tienen daño, y otras no cognitivas, que son el desapego, el mal vínculo, las cuatro cosas que planteaste al principio de la niñez, ¿no es cierto? Un apego inseguro, un apego desorganizado, maltrato, abandono, un montón de cosas que se producen en la niñez. Entonces, que probablemente las tenemos que incorporar, porque probablemente lo primero que tenemos que hacer es un buen análisis para una buena reparación y desde ahí una buena habilitación. Porque yo veo muchas veces que partimos muy rápido con la habilitación sin haber reparado. Y eso puede ser un gran problema. Y incluso para reparar, a veces partimos muy rápido sin motivar. Entonces, primero una estrategia motivacional muy profunda para reparar, o sea, para evaluar en profundidad, para reparar, después para habilitar y después para integrar. Quizás esas son las etapas que a lo mejor nos tenemos que quedar un ratito mirando. Y qué importante el guión que tenemos que usar con los ninis.
¿no es cierto? Con los distintos nini, también hemos visto que son distintos grupos, pero los guiones, para que no nos vayamos a equivocar, porque equivocarnos con un guión errado, a veces lo tenemos 2 años más lejos de nosotros. Tampoco es tan trivial equivocarse en el guión, porque puede ser dañino el guión si no es acertado para ese grupo preciso. Los podemos ahuyentar, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Lo otro importante es el tema de la adolescencia, cuando tú lo planteas, que sabes que me hizo mucho sentido en el momento cuando Andrea preguntó el autoemprendimiento. Y yo tengo la impresión de que con los adolescentes y con los jóvenes, y eso muy, muy debatido del autoemprendimiento, yo creo que tiene que ver también con el cerebro, cómo está estructurado, que tenemos la corteza prefrontal en la adolescencia todavía no madura, y lo que nos está diciendo la neurociencia es que estamos madurando fuertemente sobre los 23 años, ¿qué eso significa la corteza prefrontal en términos simples? La capacidad de decisiones y el buen criterio. Ese es el cerebro adulto, con capacidad de decidir y con buen criterio, que el que mide las consecuencias, el que ve el escenario A, B, C. Cuando tenemos autoemprendimiento, hay poca estructura externa, y por eso ayuda tanto el dependiente, porque estructuramos, prestamos estructura. Entonces yo creo que por eso a lo mejor se está explicando que el autoemprendimiento no parta tan fácil con los jóvenes, y más jóvenes más chicos incluso, que probablemente es mucho más importante lo estructurante. La educación estructurante, por supuesto flexible, pero estructurante, y el trabajo estructurante. Entonces yo diría que es súper interesante, quizás solo meter el tema de Bauman, ¿no es cierto?, en este mundo líquido, ¿no es cierto?, que esta modernidad líquida, que está tan complicada, lo estructurante es difícil, uno tiene que traer estructura, y para traer estructura tiene que traer buen apego, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es donde tenemos que a lo mejor también apuntar para el futuro. Pero súper interesante, me interesan mucho las estrategias motivacionales con este grupo, y seguir dándole vuelta, cómo ustedes logran hacerlo con estos distintos grupos. Muchas gracias. Reunamos comentarios y preguntas y luego las abordan ustedes libremente. Hola, Juan Pablo Venegas de Fundación Proyecto B. Comentarles que estamos muy contentos además por la posibilidad que se nos dio de participar también dentro del estudio de Juan. Y bueno, las cuatro o tres de las 4 actrices que están aquí adelante nos conocen y de alguna manera tienen algún vínculo con nosotros como fundación. Hemos sido pioneros en los últimos 5 años en desarrollar un modelo bien estructuradito, bien con harto contenido, para poder brindar una alternativa de intervención para jóvenes infractores de ley del Sename, y también ya estamos trabajando con población de Gendarmería de Chile. Quiero hacer preguntas más que reflexiones. La primera, para Paula, que tiene que ver con este tema de las alternativas que hoy día brinda el Ministerio del Trabajo y CENSE para distintas poblaciones y no necesariamente los diagnósticos universales, ¿no? Hay muchos de los NINI que no entran dentro de los criterios o cuesta mucho, hay que forzar mucho sus características de perfil como para incluirlos dentro de las políticas de capacitación, y se hace difícil que sin tener alternativas que estén como más focalizadas en población más vulnerable aún, que no cumple todos los estándares necesariamente, puedan tener alternativas de capacitación. Y lo otro, las apuestas como totales, ¿no? En los últimos años se ha hecho, o para este gobierno se ha hecho una apuesta muy fuerte por un tipo de política pública, y hay otras que quedaron como en el congelador y que tú mismo mencionaste recién como aprendices, que serían una buena alternativa de fortalecimiento. Si se está pensando en brindarle nuevas alternativas para poder surgir. A Lucila, bueno, bienvenida de nuevo, Lucila, qué bueno que estés acá. Si de alguna manera tú crees que hay hoy hay un contexto en donde todo es basado en evidencia, ¿no? Ya estamos en la moda, el paradigma es todo tiene que ser basado en evidencia y todos tenemos que hacer evaluación de impacto, y tú propones una idea y lo primero que se te pregunta, bueno, ¿y la evaluación de impacto? Y todavía no está ni la idea. Entonces, ¿qué es lo que piensa el CAF o las políticas del CAF respecto de iniciativas de fortalecimiento de diseños de políticas, ¿no? Porque Súmate, felizmente tuvo la espalda de la ONG más grande de Chile, ¿no? Así surge, ¿no? Pero hay otras ONG, nosotros conocemos a 10 por lo menos, que están tratando de hacer, sobre todo trabajo con mujeres, ¿no?
desde lo multidimensional, desde el fortalecimiento de emprendimiento y desde las búsquedas de colocaciones laborales, pero nadie les brinda alternativas para poder implementar la idea. Y si desde el CAF o desde otras iniciativas de otros gobiernos hay impulso a diseño de política pública. Eso, gracias. Muchas gracias, Pablo. Entonces, les dejo que contesten, aprovechen, no sé, pues, si quieren aprovechar de cerrar algunas ideas que se quedaron dando vueltas. ¿Quieres partir tú, Lucila? Vale. Bueno, agradecer a los dos, bueno, y a Andrea, por supuesto, la invitación, los comentarios. También me queda picando el tema de la motivación, me parece fundamental. Y rescato esta idea de los empujoncitos que hacen al chico saber que incrementalmente va hacia algún lado, pero seguro, digamos, de dónde va poniendo cada paso. Eso en economía del comportamiento es algo que también está muy de moda, esto de los nudge, los empujoncitos, funcionan. Entonces está muy bien que ustedes los estén promoviendo desde ambas instituciones. Lo que a veces no está claro es cuál es la institución que hace el empujoncito. Ustedes lo están haciendo desde los esfuerzos de Súmate, y el Estado en realidad tiene como demasiado grande a lo mejor para ir empujando uno a uno, pero el uso de la escuela en este tipo de intervenciones que complementan o meten ya al mundo laboral antes de que los chicos se desconecten de la escuela secundaria me parece que es muy importante. Esto que rescatabas también de utilizar también a la escuela, o sea, creo que es clave entender qué institución es la que nos va a permitir bajar con cualquier intención que tengamos, más allá de la interacción que tenga esa gran institución con ONGs como Súmate, como Proyecto B. La escuela es fundamental y todavía por suerte hasta los 15 años casi todos los chicos en Chile están ahí. Y bueno, esto que vos contabas no se estaban pensando en un programa de entrenamiento para la búsqueda laboral, incorporándolo sobre eso, por ejemplo, me parece que no hay evidencia, me parece que es algo súper barato de hacer, súper escalable, súper barato dentro de todo lo caro que es, no, intervenir con mínimo. Sí. Estamos pensando en intervenciones, por ejemplo, está muy bueno el costeo que hizo Juan sobre las intervenciones, uno ya le dice, bueno, no es nada, empecemos desde la base de organizaciones además que son muy eficientes, cuidando el peso, aún así, las intervenciones no son baratas, por lo tanto cualquier cosa que utilice a la escuela como plataforma para escalar, en realidad comienza siendo barata. El costo fijo ya está ahí y lo ha hecho el Estado, la gran inversión la ha hecho el Estado. Estos programas de entrenamiento en la búsqueda laboral me parecen súper importantes. Hay otras iniciativas que son también de dar información y reducir estas asimetrías de información que mencionabas, que entiendo que alguien de Francisco Gallego y demás estaban trabajando, creo que con el Ministerio de Educación, en un gran, no estoy segura de que eso continúe, pero es un programa que está apoyado por el MIT y demás, para probar que los jóvenes desconocen los retornos ocupacionales y educativos muchas veces, que están a 5 años de distancia de donde ellos están en ese momento, y que la escuela tiene un potencial muy grande en mostrárselos. Entonces, estas intervenciones informativas sobre retornos ocupacionales y retornos educativos, en muchas partes del mundo, sobre todo el tema de retornos educativos, ha funcionado muy bien para reconectar a los jóvenes. No hay mucha experiencia sobre informar sobre retornos ocupacionales, por ejemplo, los retornos al microemprendimiento. Mostrarles que, ojo, el microemprendimiento puede estar bueno para entrar, pero en la trayectoria laboral puede ser complicado. Nosotros hicimos una intervención de este tipo en Córdoba y vimos justamente que a los jóvenes, cuando se les informa que el microemprendimiento es así de bonito en este momento del tiempo, pero para adelante es todo esto otro también, bajaron, digamos, las expectativas, las ganas de querer convertirse en microempresarios. Entonces ahí hay un tema de asimetría de información que la escuela puede resolver, y estas intervenciones y conjunto con una metodología de empujoncitos que vaya evaluando y guiando poquito a poco al menos hasta la salida de la educación secundaria, me parece súper importante. Pero como decía Mariano, motivar es como súper complicado, porque la desmotivación en realidad viene desde el embarazo, desde el desapego y demás. Entonces, cuando pensamos en motivar solamente a través de la escuela, nos quedamos con 16 años de desmotivación y de maltrato y de no sé qué, que viene en realidad de la vida. Si uno cuenta las horas que un joven tiene al día, tiene 24, duerme 8, pasa 5 en la escuela,
y el resto está expuesto a un montón de desmotivación y de desaliento y de maltrato y de afectos externos del ambiente que son muy difíciles de deshacer. Entonces, cualquier en realidad estrategia de motivación quizá también tenga que encontrar en la familia un socio muy importante y ahí se complica tanto la implementación como el escalamiento de cualquier cosa que vincule familia, escuela. Pero bueno, son instituciones que están ahí, que las tenemos que utilizar de algún modo y bueno, es muy difícil. Y respecto a lo que me preguntaba Juan Pablo de Proyecto B, el tema de toda la moda de lo basado en la evidencia. Y es verdad, toda moda empieza a ser mala. La idea ya no nos gusta tanto, ya no lo hacemos. No, la idea es informar. No es que toda política pública tiene que estar basada en un número exacto que fue obtenido de una evaluación experimental y el cuadro, claro. Todo esto, en realidad, claro, toda esa estructura, en este caso, es en exceso y puede ser mala para el diseño de la política pública, se tiene que ayornar rápido a realidades muy cambiantes. Y bueno, entonces lo que nosotros desde CAF estamos tratando de hacer es generar conocimiento que informe a la política pública, pero que ayude justamente en el diseño y en el rediseño. Nosotros le llamamos aprendizaje de políticas públicas. De hecho, la dirección que hace evaluación de impacto dentro de CAF se llama Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas Públicas, porque la idea es que quien esté haciendo la política pública, ya sea una ONG, que bueno, no es una política pública, es una intervención, o una parte de una agencia del Estado, se haga a sí misma preguntas que no vengan impuestas de un investigador, que venga y le caiga con una agenda de yo quiero saber esto porque quiero publicar en tal o cual lado, sino que CAF la idea que tiene es de acercarse a quien tenga la duda de política pública, ofrecer una tecnología, que en verdad esto es una tecnología, las evaluaciones de impacto experimentales son una tecnología muy buena, son muy rigurosas, muy creíbles, los resultados no son discutibles. Nosotros ofrecemos esa tecnología, nos acercamos para responder las dudas del implemento, de quien tiene la duda, no nuestras propias dudas, que las tenemos también, ¿eh? pero la idea es ayudar en el rediseño a través de pasos incrementales de aprendizaje, medio a la idea esta del nudge. La idea es hacer pequeñitas variaciones sobre una política que ya viene funcionando, probarla, medirla y avanzar en la dirección de la mejora que va mostrando esas evaluaciones chiquititas. La grandilocuencia a lo mejor en las evaluaciones de impacto nos deja un poco paralizados. Entonces, bueno, la idea que tenemos es un poquito más tailor-made, digamos, más customizable, más adaptable a la realidad de cada contraparte que nos encontramos y estaríamos contentos de hablar con las ONGs de acá que están participando para generar este tipo de aprendizaje. Muchas gracias, Lucila. ¿Paola? Sí, bueno, primero agradecer la invitación, ¿eh? Es un aprendizaje importante, estoy con algunos compañeros ahí de Súmate, porque estamos en esto de declararnos no capaces de conocer el tema. Entonces yo creo que esta ignorancia, digamos, que nos inunda hoy día nos hace movernos, y así que esta es una oportunidad también para poder abrir un poco la cabeza y poder incorporar temas que hoy día están fuertes y del cual sabemos poco. Lo que me quedó muy presente esto de la flexibilidad, la motivación y a la vez la estructura. Nosotros como Súmate estamos mucho en eso, ¿ya? O sea, nos insertamos en la estructura formal. Participamos en prevención con escuelas municipales, donde hay equipos nuestros tratando de mejorar prácticas, hacerlas más inclusivas, lo que es un desafío titánico, ¿ya? Importante, fuerte ahí. Y por otro lado, las escuelas nuestras son escuelas, ¿ya? Con este grado de flexibilidad y todo, pero escuelas formales, y es impresionante cómo los chicos buscan esta flexibilidad, pero también buscan la estructura. Nos pasó en Lota, solo compartir que, por ejemplo, para los jóvenes el tema del uniforme era muy importante, ¿ya? Porque tenía un impacto en su localidad. El que ellos entraran a un lugar de uniforme era cambiarles la percepción que tiene su gente, su familia, de qué es lo que están haciendo, ¿ya? Que no van a jugar a un lugar, sino que están en un colegio, y eso tiene una importancia, tiene un impacto más allá de los logros concretos que puede ser lo que están aprendiendo, ¿no? Sino que un impacto local fuerte. Y ahí pensar en lo que decías tú, los socios. Ahí hay socios, que no solo es la familia, sino que es la comunidad también, que es el territorio, que pasan a ser socios de este proyecto que tienen los jóvenes en la medida que también logran ver de qué se trata esto.
Eso yo creo que es importante y que también nos pone un desafío, que es ampliar la familia. Muchas veces no es el socio total o el más correcto, siempre hay que atraerlo como un aliado, pero también la comunidad juega un papel importante. La imagen que tenemos de estos chicos no es la mejor imagen, ya como decía Mariano, estos son todo, además son chicos que consumen drogas, que han estado vinculados a un tema delictual, o sea, la comunidad no cree que va a la escuela hasta que no lo ve, digamos. Entonces hay un impacto ahí importante. Y yo diría que también nosotros hemos generado una especie como de laboratorio propio de una articulación interna que va desde este ámbito de la prevención hasta la creación de escuelas de reinserción educativa, donde incorporamos y tratamos de reparar el daño provocado por el propio sistema educativo, y después tenemos una mirada de inserción a la educación técnico superior. No creemos que esa es la forma, ¿ya? Lo hemos creado porque la realidad en eso nos ha pesado fuerte y nos ha ido obligando a hacer esa propia red interna. Pero creemos que hay una desconexión en lo que hoy día existe en el sistema que no se da, que no fluye de manera natural y que nos ha ido obligando a generar esto, que no va a crecer más, súmate, es lo que es, digamos, pero que nos muestra y nos hace mostrar también permanentemente, en particular el Estado, que acá hay algo que no está conectado, ¿ya? Que son elementos aislados que no permiten que efectivamente un joven que tiene proyecciones futuras, como pudiese entrar a la universidad o generar un empleo adecuado, se va quedando en el camino porque no fluye la conexión. O sea, joven que está con nosotros, que estaba en un momento de la enseñanza básica, nosotros solo éramos, hasta hace unos 2 o 3 años atrás, solo enseñanza básica, no conectó con nada, digamos. Por lo tanto, generamos media. Y de media teníamos un programa para inserción técnica superior que trabajaba con otros jóvenes y hoy día tiene que trabajar con nuestros jóvenes porque tampoco califican, porque tampoco son capaces de entrar a otros programas y se quedan de nuevamente desconectados. Así que también yo creo que hay un desafío de cómo miramos esto desde chico, como decías tú, desde muy chico hasta cuando logran concretar sus proyectos futuros. ¿Sí? Gracias. ¿Paula? Ya, me voy a hacer cargo de la pregunta de Juan Pablo y voy a aprovechar de contar cómo yo lo veo. Desde mi preocupación en general con la política pública asociada a jóvenes y sobre todo a jóvenes de alta vulnerabilidad tiene que ver con que el Estado termine, o la sociedad termine entendiendo que esto es responsabilidad social empresarial. Así casi como que es caridad, entonces, y no es parte de una estrategia global. Creo que la solución no es responsabilidad solamente del Estado, sino que también de actores. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Muchas veces lo hemos conversado con los colegas con los que trabajamos. Si nosotros tuviéramos proveedores y esta sociedad funcionara en los términos ideales que nos gustaría mucho, nosotros podríamos poner fondos y las soluciones podrían venir de distintos tipos de experimentos. En la medida que nosotros tenemos que presionar mucho por los controles, vamos desarrollando soluciones cada vez más forzadas, por decirlo como decía Juan Pablo, cada vez son más homogéneas y entonces resuelven menos la heterogeneidad de los problemas, porque empezamos a controlar la asistencia, empezamos a controlar el profesor, el currículum, etcétera, la infraestructura, y hay cosas que empiezan a ocurrir en una realidad que no está en el alcance de ese formulario en el que evaluamos. Entonces, creo que hay también un compromiso, como nosotros hacemos fondos que permitan a las iniciativas que pueden llevar la punta de lanza en intervenciones que nos permitan mirar escalas chiquititas, ver cómo la escalamos a medio camino y después cómo hacemos un programa de 100.000 personas. Y eso atenta mucho también con la posibilidad de ejecutar políticas públicas de corto plazo. O sea, yo creo que las políticas públicas son de largo plazo, no son de corto plazo. Entonces yo empiezo a hacer, por eso yo insisto, a mí me alegra mucho que la disposición de recursos sea tan alta todavía y espero que sea mucha más. Pero para eso, entre todos los actores tenemos que hacer acuerdos para que esta cuestión funcione, porque cuando uno tech se roba la plata, entonces mató el sistema, ¿me entendí? O sea, no es que hace un daño menor, hace un daño tremendo a todas las otras instituciones. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos una deuda también en que cuando uno mira el mercado del trabajo, y lo discutimos harto también en el Ministerio cuando cambió el gobierno, a propósito de este programa de 450.000 personas de capacitación.
En mi opinión, hay mucha vulnerabilidad todavía en personas que ganan y tienen ocupaciones cercanas al salario mínimo. O sea, esos puestos de trabajo todavía requieren intervenciones más allá del instrumento de la franquicia tributaria, que podrían estar conectados con el desarrollo de trayectorias, de mejoras de oportunidades. O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el desafío que yo veo desde el Estado? Es que las políticas, sobre todo para personas que están empezando su edad de trabajar, no son terminales, pueden ser eventuales. Yo te acompaño en esta decisión y te acompaño en la siguiente también. Si tú decidiste estudiar gafitería y después quieres estudiar computación porque ganaste un poco de plata y te diste cuenta que querías generar más recursos y que tenías otros intereses, bienvenido, yo te ayudo con todo lo que tenga que ocurrir en ese camino. Entonces, cuando nosotros entendemos que entonces la escala es que yo hago una intervención y tengo que mostrar resultados y además no puedo repetir la inversión en esa persona, entonces, ¿qué estoy apoyando? Una intervención de corto plazo que después queda desconectado. Eso yo creo que es un riesgo. En el caso de aprendices, Juan Pablo, estamos empezando la discusión presupuestaria, así que ahí no lo hemos decidido. Mi opinión es que no necesariamente el modelo de aprendices que tenemos en Chile, en general la experiencia europea, que es más grande y que trabaja con esta población, que lo entiende además como un programa de empleo, no como un programa social, más bien. Son programas que están asociados a los marcos de cualificaciones, tienen certificaciones. A mí me gustaría un aprendizaje así, pero entre medio creo que podemos tener igual mayor escala que la que tenemos desde el 2015. ¿Y qué me gustaría a mí, ya que estamos en este espacio y también donde hay hartos economistas y personas que se dedican a la medición? Creo que la medición de los resultados es clave y de los procesos de trabajo. ¿Cómo hacemos que esto también se vaya bien? Nosotros cuando tenemos que negociar recursos sobre el presupuesto general, y a mí me tocaba enfrentar esas discusiones cuando yo le digo, mira, la inversión en un joven de libertad vigilada puede tener el 10% de resultados de impacto, ¿cachai? O sea, ese cabro va a volver a la escuela o probablemente yo lo conecte con un programa de capacitación. Ese es el resultado, no tengo más resultado que ofrecer, ¿me entiendes? Pero ese 10% en un cabro de 16 años es sumamente importante. Eso puede, no sé, tener un costo 10 veces más importante que un chico que salió de cuarto medio TP, de La Pintana, pero tenemos que poder hacer compatibles esas intervenciones, no pueden ser excluyentes, porque si no, no nos hacemos cargo de la magnitud del problema. ¿Qué me preocupa a mí? Que ahí la escala y los costos son los que también terminan decidiendo, mira, no tenemos plata para todo, entonces tenemos que hacer algo que se vea. Y ese es el riesgo de intervenir sobre poblaciones muy dañadas. Ahora, yo creo que el costo de un chico en la cárcel, no sé, es mucho más alto que cualquier programa de capacitación que nosotros podamos hacer en la prevención. Entonces, ese es el orden de magnitud que uno tiene que tener. Así que ahí cuando nos dicen también que solo podemos medir los impactos de capacitación en salario, sobre estas poblaciones tenemos que hacer muchas más cosas que mirar si mejoraron el salario al año. O sea, yo digo, no, yo estoy de acuerdo con que la medición de las intervenciones de capacitación tenga relación y tiene que tener impacto en los salarios y en las trayectorias laborales. Pero ¿cuánto tiempo lo tengo que medir? Y eso a veces, en la política, tal cual a veces están las cosas, se entiende de corto plazo. O sea, 6 meses, pedirle a un cabro que egresó de un programa y a los 6 meses, que antes de esos 6 meses esté ocupado, yo siempre digo, o que haya mejorado sus ingresos respecto a un año anterior. Yo digo, ¿cuántos de ustedes que han podido hacer estudios afuera o estudiar posgrado tienen impacto en los salarios antes del año? Entonces, también, pero ahí hay harta evidencia, y yo creo que los economistas nos pueden ayudar a que se entienda la particularidad de esas métricas o la temporalidad, porque si no, eso juega en desmedro de poder hacer cosas en escala intensiva y adecuadas en tiempo. Eso. Muchas gracias también por estar acá. Bueno, muchas gracias, Paula, Gracias. Paola, Lucila, por sus intervenciones. Ha sido iluminador. También a Nieve, Alejandra, Evelyn y Juan, por su trabajo, sí, por supuesto. Hola, mi nombre es Luis, yo soy casi trabajadora social de la Universidad Católica Ciudad Enrique. Estamos haciendo nuestra tesis sobre ninis y nuestra consulta es también, solo aquí se ha hablado de integración social de los jóvenes a través de los mecanismos formales. Pero ¿qué opinan ustedes también a través de los mecanismos informales? Como el arte, la música, porque eso también implica que el chico está dentro de la sociedad, ¿cierto? De alguna u otra forma. Otra pregunta que nosotros nos hacemos dentro de nuestra investigación es si son estos chicos el producto, ya, lo tengo anotado porque esto era muy importante para nosotras. Dice así: si la situación de los ninis son una manifestación de la crisis de los mecanismos convencionales de intervención social en los jóvenes.
Me gustaría que nos pudieran orientar un poquitito. Lo primero, la música, el arte, nosotros lo incorporamos. O sea, formal quiere decir para nosotros una actividad que le permita integrarse, que le permita compartir con otros. ¿Ya? De hecho, lo hemos ido incorporando también en las formas de hacer nuestro trabajo, todo lo que es posible a través del arte. O sea, el camino que los jóvenes deben seguir cada vez debe ser más definido por ellos mismos. ¿Ya? Y en eso recogiendo las capacidades que cada uno tiene. Entonces es increíble, nosotros tenemos desde hace 2 años como una especie de creación de bandas musicales, de hecho estuvieron hace poquito con algunos artistas chilenos, entonces les permite mirar más allá del horizonte que hoy día tienen. Probablemente en algunos de los casos, como sucede con música o con cocina o con arte, buscar su vía de proyecto de vida, pero yo creo que la oferta debe ser tan amplia, tan variada, que permita mirar, como digo, más allá del horizonte y ubicarse en lo que quieren hacer. Por lo tanto, no lo veo fuera como que fuese algo formal o otra cosa informal, lo veo dentro de las posibilidades que los jóvenes deben mirar para poder insertarse, para poder proyectarse, para poder construir lo que quieran hacer de su vida. Eso es lo primero. Sí, como por otro lo que preguntaste tu pregunta. Sí, venía con mi torpedo. Con la crisis de... Claro, si los jóvenes niños manifiestan que son una crisis de las políticas públicas existentes en Chile. Sí, bueno, hay solo que evidentemente sí, o sea, por lo menos lo que cuando mencionamos del tema reparatorio tiene que ver con eso, o sea, las experiencias, por ejemplo, en el ámbito de las trayectorias educativas son nefastas. O sea, lo que ellos han escuchado y lo que han incorporado es que no sirven, que son tontos, que no son capaces de aprender y que por lo tanto no piensen en el futuro. De hecho, algunos llegan con certificación de 8º porque les han dicho que no tenéis acá, o sea, toma ahí de mi 8º básico, cuando en realidad no saben leer ni escribir. Entonces, el daño es profundo y ellos no lo ven inmediatamente, pero de manera clara es cuando van profundizando y van conociendo de una manera distinta y se van dando cuenta de que eso que se les fue dicho por mucho tiempo, la mayoría tiene 4 o 5 experiencias de escuelas que lo han echado, pueden ser capaces de reconocer que la experiencia no tiene que ver solo con ellos, sino que tiene que ver con lo que les han transmitido y con la vivencia que han tenido. Estoy de acuerdo con que es producto de lo que se ha generado y lo que les ha provocado a ellos. Una cosita respecto a, desde la evaluación de impacto, ¿qué se sabe sobre estas formas, digamos, que tú le llamas no formales, digamos, de inclusión social? Y se sabe también bastante poco para América Latina. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa de inclusión a través del deporte, en fútbol infantil, en Perú. Trabajamos con la escuela Cantolao, que es una escuela muy conocida del fútbol infantil para personas marginadas, y con una metodología de trabajo en grupo y demás. Estamos haciendo una evaluación de impacto experimental allí, todavía los resultados no están a la vista, pero hay unos resultados preliminares que demuestran, por ejemplo, el efecto uniforme. El efecto uniforme es fundamental en los niños. La casaca del equipo de fútbol no se le quiere sacar ni para bañarse, básicamente, porque me parece que es lo que le da sentido de pertenencia a la comunidad, que es súper importante. César, CAF también apoya el sistema de orquestas, que es el maestro Abreu en Venezuela, pero la evaluación de impacto la está haciendo el BID y todavía tampoco están los resultados a la vista, pero bueno, pronto estarán. Probablemente WR esté trabajando dentro de poco con un proyecto de un sistema de orquestas, pero en cárceles, en Brasil, que también la idea es de realización y una reincidencia luego. Y hay algo de teatro también evaluado, no experimentalmente, pero puede ser experimentalmente en Brasil también con resultados muy prometedores. Entonces, bueno, son otras formas alternativas, no competitivas de todas las otras, pero seguramente va a aplicar todo. Dos cositas solamente para agregar. Yo comparto lo que decía Paola, más bien, ¿cómo elijo si no conozco? O sea, yo creo que el desafío es que uno tiene que poner a disposición una serie de información para que ellos puedan escoger, y la integración no tiene que ver solo con el empleo, es un canal bien significativo e importante, pero no es el único. Entonces yo creo que eso es importante. Y en el caso de la crisis, más bien yo, en el sentido de que
porque las crisis te hacen movilizar cosas para salir de eso. Yo creo que lo veo como una oportunidad. Yo me acuerdo cuando la población del Chile solidario era indecible, la población que estaba bajo la línea de la pobreza extrema, y no había políticas sociales para ello. Entonces cuando el presidente Lago dice vamos a hacer un programa especial, Chile solidario, tú no te imaginas la resistencia en el Estado para trabajar con esa población. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si no, o sea, si esa gente no quiere ir a trabajar, no sabemos, no lo conocemos. Entonces años nos pasamos peleando entre que hicieran problemas de plano, de trabajo. Entonces yo creo que esto de reconocer una categoría especial que requiere una solución que no está disponible es una oportunidad de coordinación y decir, mira, aquí tenemos que hacer algo mucho más de lo que estamos haciendo. En ese sentido, si bien puede ser reflejo de una crisis, sí tiene que ver con querer hacerse cargo como sociedad de una problemática. No es que no existieran, yo te iba a decir eso, no es que los niños aparecieron ahora, si los niños existen, yo vi estadísticas del 98 y se han mantenido más o menos iguales, hasta estamos en el 2015, entonces tú decís, bueno, esta es una población que estaba ahí y no la estábamos mirando o no estábamos teniendo nociones sobre cómo solucionarlo. Entonces creo que uno podría hacer esa analogía también con el Chile solidario. Aparecen y hay que hacerse cargo. Mira, porque ahora que tengo el micrófono, me voy a poder responder tu pregunta. Yo creo que hay algo de crisis institucional, sin duda, pero yo creo que hay algo esencial, quizás Mariana nos puede ayudar a entender mejor ese problema, hay algo esencial en ser joven. Si tú miras las estadísticas de desempleo de hombres y mujeres en América Latina, las mujeres tenemos tasas de desempleo mucho más altas, pero eso no es verdad en el mundo desarrollado. No hay algo esencial en ser mujer, hay algo pero si tú miras los datos de jóvenes, eso se siente en todas partes del mundo. Las estadísticas de la OECD definen el Gini como no estudiar, no trabajar y no estar en capacitación. Las tasas de Chile, de Francia, de Estados Unidos y de Corea son súper parecidas. Este es un problema, yo creo que tengo la impresión, no tengo la respuesta a tu pregunta, pero tengo la impresión de que hay algo esencial en ser joven, que tiene que ver con esto, y que se te pasa con el tiempo, porque envejeces. Y que las tasas que decía Paula no son otras personas, que de alguna manera salieron de esta situación. Entonces yo creo que esto es un desafío súper interesante, así como para el espacio público, para políticas públicas, etcétera, porque es algo que es una problemática mundial. Hay algo esencial aquí que tenemos que entender